Pero el problema de crimen organizado ha crecido mucho, el narcotráfico, a usted le tocó enfrentar ese tema y bueno, hay quienes dicen que al militarizar, digamos, la lucha contra el narcotráfico, usted me puso a las Fuerzas Armadas ahí, esto desató aún más la violencia, la cantidad de muertes, de asesinatos. ¿Esto es así, no es así? ¿Cómo ha evolucionado ese problema? Esto no es así. Lo que ocurre es que cuando México se vuelve una economía de consumo, una economía de más clase media, cuando rebasa los $10,000 de ingreso per cápita, ojo, porque eso pasará en Perú, ahorita Perú tiene como 5 o 6 mil, se vuelve un país que empieza a consumir todo, coches, casas, pero también droga. Entonces los criminales no solo pasan droga a Estados Unidos, sino que la quieren vender. Y no es lo mismo pasar una tonelada por mar a San Francisco de cocaína que vender esa tonelada, solo que en 1 millón de bolsitas en Lima. Claro. Ese día el crimen organizado trata de apoderarse de la policía de Lima, ya sea corrompiéndola o amenazándola. Primero al policía de la esquina y luego a todo el cuerpo de policía. Eso es lo que yo vi en México que estaba pasando. Ajá. Cuando esto ocurre, el negocio de los criminales ya no es la droga, nada más. El negocio es sacarte dinero, Jaime. Es secuestrarte a tu hijo. Es pedirte el 15% de tu salario por volver a salir en televisión todos los días. Ese es el crimen organizado. La extorsión, la extracción de rentas de la sociedad. Eso ya lo tenemos acá, porque de hecho también acá hay mucho consumo de cocaína, aquí se produce cocaína. Sí. Y tenemos una altísima tasa de victimización, es decir, de pequeños robos, que son precisamente jóvenes adictos que roban para poder comprar. Entonces por eso tenemos una tasa tan alta, sí, aunque no hay mucho homicidio todavía. Y si se corrompe la policía, llega un momento en que deja de funcionar como policía, deja de proteger al ciudadano y protege al delincuente. En ese momento se colapsa la sociedad, es lo que yo encontré en México. ¿Qué hicieron para...? Nosotros nos decidimos frente a la tesis de los políticos viejos en México de que no hagas nada contra ellos, no te metas con ellos, arréglate con ellos. No, por supuesto que los vamos a enfrentar. Esa era la estrategia del PRI, pues antes, ¿no? De una especie de convivencia. Pues del viejo régimen, vamos a llamarlo así, que nos llevó a la ruina. Ese es el error. El error de México no es combatir a los criminales. No, el error combatieron y estalló la violencia. La violencia iba a estallar de cualquier manera porque en el momento que buscan control territorial, chocan como dos ejércitos que se disputan la misma ciudad. Esa es la violencia, no la desata el gobierno. De hecho, el gobierno tiene que intervenir ante una ola de violencia desatada por lo que se llama la disputa territorial. ¿Cómo hicieron ustedes? Porque el problema de México, además, es que la policía está descentralizada. Digamos, hay tantas policías como gobiernos locales o estatales. Así es, ¿no? Más de 1000 cuerpos policiales. Más de 1000 cuerpos policiales, no hay una cosa central. Entiendo que en su gobierno, usted de alguna manera lo ha dicho ahora, trataron de construir una policía nacional, federal, fuerte e incorruptible. ¿Cómo lograron avanzar en eso? ¿Qué hicieron? Avanzamos bastante, pusimos, por ejemplo, por un lado mecanismos de control de confianza muy severos. Si tú querías ser policía o permanecer en la policía, tenías que pasar varios exámenes, toxicológico, por ejemplo, o poligráfico, el llamado detector de mentiras, ¿no? Y tú, a ver, Jaime, ¿tú has recibido dinero del crimen organizado? Te empiezan a botar todas las alarmas en el examen, ¿no? Y funcionó. Aparte les pagamos mucho mejor a los policías, les imbuimos una mística de servicio muy alta, una moral. Les dimos los instrumentos tecnológicos más avanzados en el mundo y empezó a funcionar. Ahora, ¿por qué el ejército interviene contra el crimen organizado? En primer lugar, eso está desde los 70s en México. Es una falsedad decir que yo lo puse en la calle. El ejército está ahí hace tiempo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que si tú quieres combatir a los criminales y la propia policía está al servicio de los criminales, pues no te queda más que las fuerzas federales. O dejar a la gente a su suerte y hacerte tonto, como muchos se hicieron en México, ignorando el problema, ¿no? Y a repartir mochilas escolares, y a repartir computadoras, y qué bonito. Y mientras el crimen de este tamaño, comiéndose a la sociedad mexicana. Yo, por supuesto que pude haber tenido muchos errores, Jaime, pero lo que no me arrepiento es de haberme decidido enfrentar a una criminalidad que estaba devorando a los mexicanos y que constituía entonces, como sigue constituyendo ahora, el mayor peligro para el desarrollo de México. Pero ¿cómo?